Hoy día estamos finalizando la serie de Juan. Fíjense, hemos estado estudiando ya varias semanas, yo diría que unos 3, casi 4 meses hemos estado estudiando el libro de Juan. Y hemos estado estudiando pasajes bien específicos que hablan de Cristo como presentándose como el yo soy. Hemos visto hasta el día de hoy 11 yo sois y un no soy, que fue el de la semana pasada, ¿no es cierto? Hemos ido pasaje por pasaje y hoy día toca el número 12, el 12º yo soy que vemos en el libro de Juan. Y ese va a ser el texto del capítulo 17. Bien, y nuevamente con buena música de fondo. Sí. Nos tuvimos que arrinconar un poco acá donde estábamos antes, a pesar de que esté húmedo, como dijo Luis Miguel, porque los autos van a ir entrando y van a ir estacionándose ahí, entonces por eso estamos acá en este lugar. Pero gloria al Señor que tenemos permiso para juntarnos acá, así que gracias al Señor por eso. Bien, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 17 de Juan, que es donde concluimos la semana pasada. Estuvimos viendo la oración de Jesús, estuvimos estudiando un par de versículos de ahí, y en realidad vamos a estudiar los primeros 11, 12 versículos del capítulo 18, pero para introducir a esos versículos quiero primero ver como los últimos 2 versículos de la oración de Jesús en Juan 17, ¿ya? Así que en Juan 17 vamos a leer Juan 17, 25, para que ahí lo puedan abrir sus Biblias. Juan 17, versículo 25, dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El mundo, como ustedes pueden ver acá al final de la oración de Jesús, el mundo conoce o no conoce a Dios. No lo conoce. En términos generales, el mundo opina muchas cosas, ¿eh? Algunos opinan que no existe, otros dicen que sí existe, otros dicen que interviene, otros dicen no interviene y que es malo, qué sé yo. Hay tantas opiniones, pero el mundo no conoce a Dios, no lo ha visto. Cristo sí, Él está desde la eternidad con el Padre. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Él dice, yo vengo a presentar al Padre. Fíjense que esta oración, Él la concluye de esta manera, una oración muy importante. Es la última oración pública que Él hace, y hace una declaración sobre 2 atributos de Dios. En estos 2 versículos vemos al menos 2 atributos de Dios. ¿Cuáles son los 2 atributos que vemos ahí? ¿Se fijaron? Primero dice, ¿qué dice? ¿Cómo parte el versículo 25? Padre justo. Lo primero que menciona es que el Padre es justo. Lo que es muy interesante porque Él está a punto de ir a la cruz. Entonces Él dice, el Padre es justo. Y después, en el versículo 26, ¿qué dice? El Padre me ama. El Padre me ama, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, este Dios que el mundo no conoce, dice Cristo, yo vine a presentarlo, yo vine a dar a conocer tu nombre. Y resulta que tú eres justo y tú eres amoroso. Tú eres justo y eres amoroso. Eso es algo que muchas veces nosotros dudamos. En general nosotros no dudamos del poder de Dios, pero sí dudamos de que Él permita las circunstancias que estamos viviendo por amor o por justicia. En realidad muchas veces los conflictos y las crisis que tenemos con el Señor no es por dudar por su poder, sino que dudar por su carácter benigno y bondadoso hacia nosotros. Ahí es donde generalmente tenemos los conflictos con Él. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo vengo a presentar tu nombre. Yo lo he presentado ante los discípulos. He presentado que tú eres Padre justo y que tú eres amoroso. Es importante cómo Cristo termina esta oración, porque esto lo vamos a retomar en un par de versículos más. Por ahora manténgalo ahí, manténgalo en mente, y entender de que Cristo vino a presentar al Dios verdadero. Y viene a presentar al Dios verdadero diciendo, yo he presentado tu nombre, he presentado tus atributos, y Cristo hace todo para el Padre, para la gloria de Dios. Ahora, manténgalo ahí en el archivo y vamos al texto de hoy, capítulo 18. Porque luego de esta oración
parte así, dice, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Había un huerto. ¿Cómo se llama ese huerto? El Getsemaní, ¿sí? Getsemaní en realidad significa prensa. ¿Qué es lo que hacían ahí? Porque ahí, ¿qué arbolitos habían? Olivos. O sea, sacaban aceitunas. Esas se colocaban en una prensa y se apretaban. ¿Y qué salía? Aceite. Ese es el Getsemaní. El Getsemaní es el huerto donde Cristo fue prensado. Donde Él, el olivo, ¿no es cierto? Él fue prensado profundamente y lo que salió fue pureza absoluta. Salió oro. ¿Sí? Es el Getsemaní. El Getsemaní es un huerto de sufrimiento. Ahora, ¿recuerdan otro huerto en la Biblia? El Edén. Es interesante si uno empieza a hacer un paralelismo acá con Edén y Getsemaní, porque en ese primer huerto, muchos años atrás, también estaba la presencia del Señor, estaba Adán y Eva, pero ¿qué pasó en ese huerto? ¿Qué pasó en ese huerto? Adán y Eva fueron expulsados. ¿Por qué fueron expulsados de la presencia de Dios? Por pecado. Muchos años atrás había un huerto perfecto llamado Edén, donde el primer Adán vivió, pero pecó y se apartó de Dios. En ese huerto la humanidad se alejó de la presencia de Dios, fue expulsada porque Dios es santo y todos nosotros pecamos. Pero después aparece otro huerto, milenios después, un huerto ya no de gozo, es un huerto de sufrimiento, es el huerto de la prensa, el huerto del Getsemaní. Pero ahí, ¿qué sucede? El segundo Adán, resulta que al ir al huerto, él lleva ¿a quién? ¿Qué dice el primer versículo ahí? A sus discípulos. El huerto perfecto del Edén fue el huerto de salida de la humanidad de la presencia de Dios. Pero el huerto del sufrimiento de Cristo, el Getsemaní, fue el huerto de entrada nuevamente del pueblo de Dios a la presencia del Padre. Jesús lleva sus ovejitas y las lleva al huerto. Ese huerto sería nuevamente ahora la entrada a la presencia perfecta del Señor. Teniéndolo todo en el Edén, Adán y Eva se alejaron. Teniéndolo todo se alejaron y pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. En cambio, Jesucristo, teniendo nada más que sufrimiento en el huerto del Getsemaní, Él lleva a sus ovejitas para ser prensado a favor de ellos y para que ellos puedan ser llenos del Espíritu y tener libre acceso al Padre. Hay un huerto perfecto entonces, un huerto en el reino de los cielos, y entramos cuando seguimos a Cristo al huerto de la prensa, al Getsemaní. Y eso es lo que vemos acá entonces. También en este segundo huerto, al igual que en el primero, ¿quién llegó en el primer huerto? La serpiente, ¿se acuerdan de eso? También aquí, también en este segundo huerto llega la serpiente, llega la tentación. Versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Tenemos la serpiente. Un par de versículos antes se nos dice en los evangelios que Satanás había entrado en Judas, ¿se acuerdan? Tenemos ahí al tentador. Tenemos que él también conoce el huerto. Y va y hace atravesar a Cristo uno de los dolores más grandes que uno puede vivir. ¿Saben qué? Uno de los dolores más grandes que uno puede vivir no es tanto una enfermedad, no es tanto algo que nos pueda pasar, sino que cuando alguien que es un ser íntimo y querido nos traiciona. No sé si les ha pasado, pero ese dolor, eso sí que cala hondo. Es un dolor que nos tienta profundamente a pecar de vuelta. Alguien que comió contigo de la misma mesa. En este caso, alguien que vivió con Jesús muchos años, que estuvo ahí, que estuvo presente, que conocía todo. Puede ser tal vez para ti algún familiar, o algún amigo íntimo, o incluso alguna pareja que tuviste, o algo. Alguna persona que te traiciona, que tal vez hiciste un negocio con la persona y después te apuñala por la espalda. La traición es uno de los dolores más grandes que uno puede experimentar, y resulta que la serpiente tienta a Jesús incluso en el último momento a través de ese máximo dolor, la traición. Porque de que Satanás podría haber enviado soldados nomás, de alguna manera podría haberlo hecho, pero lo hace por medio de traición también. ¿No es cierto? Doloroso. Ahora, no pensemos que esta fue la única traición que vivió Cristo. Porque
4000 años antes ya lo había traicionado un muy buen amigo llamado Adán. Y que en Oseas, capítulo 6, se nos dice, el Señor dice con dolor, son como Adán, han quebrantado mi pacto, me han traicionado. Cuando Dios crea a Adán y Eva, dice que Dios caminaba con ellos en el huerto. Cristo, ¿no es cierto? La presencia manifiesta del Señor. Caminaba con ellos en el huerto, era amigo. Y ya ese amigo lo había traicionado. Y de ahí en adelante, siempre Cristo ha sufrido, Dios ha sufrido traición. No pensemos que Judas fue la primera traición, porque como humanidad nosotros hemos traicionado continuamente a Dios. Y después de eso, uno a veces piensa que Jesús solo sufrió ahí, en la pasión, esas últimas 24 horas, y ni antes ni después. No, no es así. Desde la creación del primer ser humano hasta también toda la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia y qué dice Cristo? ¿Por qué me persigues a mí? Dice. Porque hay una identificación profunda con su pueblo. Jesús sigue sufriendo hasta el día de hoy. Y sigue sufriendo hasta el día de hoy traiciones y pecados en contra de él. Lo que sí vemos es que el clímax de su sufrimiento fue la pasión de Cristo, fue la crucifixión, fue el clímax. Pero no fue ni el primer sufrimiento, ni el último sufrimiento. Tal como le dijo a Saulo 2000 años atrás, Jesucristo sigue diciendo hoy día al mundo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y han visto la relación entre Saulo y Saúl del Antiguo Testamento? Que es el mismo nombre. Porque Saúl persigue ¿a quién? Al hijo de Isaí, a David. Saúl persigue a David. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el mundo persigue al hijo de Isaí, a David. Al hijo de David, que es Cristo. ¿Sí? El mundo persigue a Cristo. Y el Señor hasta el día de hoy le dice, ¿por qué Saúl me persigues? ¿Por qué no has domado tu ira contra Dios? ¿Acaso no comprendes que Dios es bueno, que es justo y es amoroso, pero Saúl no comprende? Saulo no comprende a menos que pase ¿qué? Que el Espíritu Santo le quite el velo, a menos que Cristo se presente y nos quite el velo. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces leemos la historia de la traición de Judas y decimos, oye, el compadre malo. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos hemos traicionado tantas veces a Dios. El famoso beso de Judas. El famoso beso de ir, abrazarlo y venir acá el día domingo y alabar al Señor y darle un beso y decirle, Señor, tú eres lo máximo. Y después el día lunes ya lo traicionamos con otros amores. Ya lo traicionamos con otros ídolos. Nosotros también estábamos perdidos. Nosotros también éramos Saúl y Saulo. Y el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia hemos sido salvados. Efesios 2. Gloria al Señor por su infinito amor. Entonces tenemos a Cristo en el segundo huerto, por así decirlo, el huerto de la prensa, el huerto del sufrimiento, que daría acceso al Padre. La historia comienza en un huerto y somos alejados de la presencia de Dios. Y en este segundo huerto, el Getsemaní, el Señor nos introduce a los discípulos a la presencia del Señor. Y está enfrentando al traicionero, a Judas, versículo 2, versículo 3, repaso. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Judas no llegó solo, porque la rebelión es cobarde. La rebelión es cobarde, se refugia en la multitud. Cuando alguien quiere hacer destrozo, no va solo a hacer destrozo. Cuando alguien quiere hacer saqueo, no va solo a hacer saqueo. Se refugia en la multitud porque la rebeldía es cobarde. La rebeldía no es ignorante. El ignorante es el que no sabe que está mal lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Pero el rebelde como Judas sabe. La rebeldía sabe lo que está pasando. Judas sabía que estaba mal. No va a ir solo. Él va a ir con soldados. Va a ir con alguaciles. La palabra hebrea que se ocupa acá es una palabra que denota más de 50 personas. Es decir, entre soldados, entre alguaciles y entre toda la gente que estaba ahí, tal vez eran 100. 100 personas que van con palos, con armas, no sé, todo aquí a apresar a Cristo. Y él sabía en realidad que iba a hacer Jesús, iba a pelear. Los soldados van dispuestos a pelear contra los discípulos. Y como les decía, en la multitud se refugia el rebelde, aunque sabemos que todo lo que es hecho en oscuridad, en noche, todo saldrá a luz. Todo va a salir a luz. Algún día, mis queridos,
Cada ser humano va a estar parado solo delante del trono de Dios, rindiendo cuenta. Y ahí ya no va a estar oculto la rebeldía en la multitud. Ahí la rebeldía va a tener que pararse en plena cobardía ante el trono y dar cuenta de cada palabra ociosa que dimos. Gracias al Señor por la sangre de Cristo que nos libra de ese momento, ¿no es cierto? Porque ese momento sí que va a ser terrible. En este mundo uno puede encapucharse, ¿no es cierto? Y nadie te puede reconocer. Pero hay alguien que lo ve todo. Y allá hay un libro donde todo está siendo anotado. Pobre de los rebeldes, porque inevitablemente viene el día en que todo va a salir a luz. Donde todo será expuesto públicamente ante el terrible tribunal de Cristo. La rebeldía entonces es cobarde. Se refugia en la turba, se refugia en la superioridad numérica. En cambio, la mansedumbre ¿cómo es? La mansedumbre que hoy en día está mal vista. Y la rebeldía está bien vista. Y la mansedumbre es mal vista. Pero ¿cómo es la mansedumbre? ¿Será la mansedumbre cobarde? Fíjense el versículo 4, que es tal vez el más impresionante del texto. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir. Leo otra vez aparte. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Y les dijo, ¿a quién buscan? Sabiendo, no es en ignorancia, es en plena conciencia de lo que va a atravesar. Él sabía que esa noche no iba a dormir. Y pucha que nos levantamos mal cuando no dormimos. Y que lo iban a llevar a un juicio falso. Y que lo iban a llevar a ser humillado ante los reyes. Y que lo iban a golpear, y que lo iban a escupir, y que lo iban a azotar con látigo romano, que lo iban a clavar, que iba a tener que llevarlo. Él sabía todo eso. Y dice que se adelantó. ¿Por qué se adelantó? ¿Por qué? ¿Por qué el Rey de Reyes lo hizo así? ¿Por qué? ¿Acaso fue motivado por la desesperación? ¿Tenía temor se rindió de inmediato mejor para no luchar? ¿Por qué lo hizo? Versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que los entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús se adelanta a esta turba de como 100 personas, armadas. Y Él se adelanta sabiendo lo que iba a pasar. Y cuando Él les dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y Él les dice, yo soy. ¿Y qué pasa con esos 100? Se cayeron todos. No era debilidad. No era debilidad. Una sola palabra de Él bastó. La presentación de su divinidad para que todos se cayeran. De hecho, una sola palabra de Él bastó también para sanar a un enfermo a distancia, el centurión, ¿no es cierto? Y también una sola palabra suya bastó para calmar una tormenta. Y una sola palabra suya bastaba para echar fuera a los demonios más potentes. Una sola palabra de Él hubiese bastado incluso para deshacer en polvo a los 100 que estaban ahí. Que es de hecho lo que Cristo va a hacer cuando Él vuelva. Por eso la Biblia dice que de su boca sale una espada. Y dice ahí en Zacarías que cuando Él vuelva se van a derretir las cuencas de los ojos de las personas y se va a deshacer su carne, y el ejército del anticristo frente a Él se va a derramar en sangre a un nivel de los frenillos de los caballos, 1,5 metros. Basta una sola palabra de Él, porque Él tiene todo el poder. No es un tema de falta de poder. Ahora piensen esto. Piensen ustedes siendo traicionados y ustedes tienen el poder en ese momento de hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué habrían hecho? La verdadera fortaleza de Cristo que vemos en este pasaje, la vemos en su perfecta mansedumbre. Una mansedumbre en santidad como nunca la hemos visto. La última vez que a ustedes los traicionaron, que me traicionaron, ¿pudieron callar, por ejemplo? ¿O empezaron a despotricar por todos lados? ¿Y con quién hablaron? ¿Y qué dijeron? ¿Y cómo guardaron su corazón? ¿Se vengaron o no se vengaron? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la injusticia? La injusticia es una de las pruebas más grandes que podemos sufrir. Cuando nos dicen algo a nosotros que no es, o hacen algo que en realidad la injusticia es muy dura de soportar. Y nos incomoda en extremo y hace muchas veces que nos tienta tanto que pecamos. Pero piensen esto, Cristo con una sola palabra suya, Él podía deshacer todos los que estaban ahí. Santiago 3 dice que el que logra dominar la lengua es el más perfecto de todos.
Y cuando nosotros leemos el pasaje decimos, sí, obvio, yo no soy. Pero hay uno que sí lo es. Fíjense que Cristo dominó su lengua. Y no estamos hablando de una lengua cualquiera. Una lengua que con su pura palabra creó las estrellas. Eso sí que es difícil de dominar. Tener tanto poder. ¿Cómo va a tener tanto poder y poder dominarse? ¿Saben lo que cantan los ángeles del cielo frente a la obra de Cristo? Apocalipsis 5 lo dice. Oí una gran voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran millares de millares, millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas, diciendo, digno, merecedor. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles que observan todo esto, que observaron toda la obra de Cristo, ellos proclaman en los cielos, Él es merecedor, Él es digno de todo el poder. ¿Por qué es digno de todo el poder? Porque Él hace uso en santidad del poder. Imagínate que tú o yo tuviésemos todo el poder. Dejaríamos la escoba. O sea, a la hora que alguien actúe injustamente con nosotros, si ya ahora andamos peleando. Y eso que no tenemos ni un poder. No tenemos más poder que un portazo. Imagínense. Poder tolerar este nivel de injusticia. Y poder tolerar que viene y Él se adelanta. Y con una palabra podría haber vencido. Y Él retuvo la palabra. No sé si hay una tentación más grande que esa. Qué tremendo el poder de Cristo. Los ángeles lo miran y dicen, Él es digno de tener poder. Él es digno de tener toda la plata. En este mundo uno mira, ¿no es cierto?, la gente famosa y rica y los futbolistas y los grandes empresarios. ¿Y son dignos de tener la plata? No, po. Y los ángeles miran desde el cielo y dicen, hay uno solo digno. Y ese digno no somos ninguno de nosotros. Es Cristo. Porque Él, teniéndolo todo, se hizo pobre. Lo dejó todo y no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Así que Él merece tener toda la plata porque no tiene amor al dinero, Él tiene amor al Padre. Cristo es digno de toda gloria y de todo honor. Y si hay un momento en la Escritura donde nos podemos dar cuenta de eso, es precisamente en la pasión de Cristo, partiendo aquí del Getsemaní, donde Él se manifiesta como Dios. Y ellos le dicen, buscamos a Jesús. Y Él dice, yo soy. Y al decir yo soy, este doceavo yo soy, todos se caen. Todos se caen. Nadie sabe qué pasó. Alguien me empujó, pero ¿quién me empujó? En la presencia del Señor. Así que, mientras todos se levantan, versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? ¿Cómo decían? Están todos en el piso. ¿A quién buscaban? ¿Lo siguen buscando? ¿A quién buscan? Y la ceguera humana responde, a Jesús Nazareno. Esa es la ceguera humana, que frente al poder de Dios y la gloria de Dios sigue en rebeldía. Todos se cayeron, pero igual van a ir en contra de Jesús. Igual van a ir en contra. Y si el Espíritu Santo no hubiese tocado nuestros corazones, queridos, nosotros viviríamos toda nuestra vida en contra de Cristo. Porque hay una rebeldía intrínseca, maligna, traspasada desde Adán. Pero gloria al Señor, que tocó nuestro corazón. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahora entendemos por qué Él se adelantó. ¿Por qué se adelantó? ¿Por cobardía? ¿Porque no quería una pelea o algo por el estilo? Sí, en parte sí, pero no era eso. Es que Él quería preservar la vida de sus discípulos. Preservarlos. Miren, lo que leemos acá, en este versículo, en el versículo 8, yo les he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ese versículo representa el Evangelio. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nos lleva al jardín. Él sabe que en el jardín vamos a morir. Podemos ser derrotados, Él lo sabe. Pero Él se adelanta y se para entre la muerte y tú. Y dice, llévame a mí y déjalo ir a Él. Déjalo ir a ella. Eso es lo que Cristo ha hecho contigo. Yo merecía la muerte eterna. Porque nuestro pecado merece condenación. Y lo que hizo Jesús, siendo santo y siendo todopoderoso, Él se paró delante. Él toma la delantera y dice, déjalo ir.
llévenme a mí. Es el Evangelio, presente en un solo versículo. Y lo tienes que recordar porque tal vez estás siendo hoy día duramente acusado en tu mente por los pecados que cometiste esta semana. Y estás siendo torturado por lo que hiciste, por tus mentiras, por tus engaños, por tu inmoralidad sexual. Y estás siendo torturado. Bueno, hoy día acude a Cristo en arrepentimiento porque Él está dispuesto a pararse entre la muerte y tú. Él está dispuesto. Él lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Pero debes pararte detrás de Él. Debes pararte detrás de Él. Esa es la condición. Creer en Cristo y arrepentirse. Tienes que pararte detrás de Él. Porque Él quiere defenderte. Frente a una batalla que tú no puedes vencer. ¿Quién puede vencer a 100 hombres armados? Tú no puedes. Los discípulos no podían. Aunque Pedro creía que sí. Pero no podía. Y en ese momento él todavía no sabía todo lo que no podía. ¿No es cierto? Así mismo, mis queridos, Cristo separa entre nosotros y la muerte. Porque Él es digno, merecedor de tener todo el poder. Porque Él demostró públicamente absoluto amor y cuidado por sus ovejas. Él es digno de gobernar. ¿Quién no querría tener un rey que realmente tú le interesas? Porque en general a las autoridades, por mucho que dicen sí, en realidad no le interesamos. Cada uno vela por su propio interés. Y no los culpo porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. El ser humano es así, es ególatra. Pero cuando enfrentamos a Cristo y le empezamos a conocer, nos damos cuenta que el Rey de Reyes, Él es el único que realmente se interesa por ti. El que realmente está dispuesto a morir por ti. Realmente, por eso Él es digno de gobernar. Los ángeles al ver esto dicen sí, Él merece todo dominio y todo poder. Y dice también ahí en Apocalipsis 5 que los ancianos estaban ahí alrededor y decían: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Fíjense que los seres celestiales que están alrededor del trono dicen: Él es digno. ¿Por qué es digno? Porque Él se sacrificó por un pueblo. Él se sacrificó por un pueblo. Él tiene mérito propio. El Señor merece toda gloria. No pongan sus ojos en las personas de la tierra. Porque hay un solo ser humano que realmente merece gobernar y estar sobre todo, y está a la diestra de Dios Padre, y va a volver para buscarnos. Entonces, mis queridos, ¿por qué Él es digno y merecedor? De acuerdo al texto, primero, porque Él demostró públicamente un verdadero y genuino amor por sus ovejas. Él se sacrificó. Y eso uno lo ve continuamente en la Escritura hasta Apocalipsis. Que Él realmente salió a relucir como oro al momento de sacrificarse. Al momento, yo creo, de este versículo 8 que estamos leyendo acá. Cuando Él se adelanta y se para entre los soldados y su gente y dice: a mí me buscan, déjenlo ir a estos. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. El Señor no pierde ninguno de los suyos. Así también no te va a perder a ti. Persevera en Él. Persevera caminando detrás de Él. Él es el victorioso. Él es el David que venció a Goliat. Y tú tienes victoria en Él. Camina detrás de Él. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y ese Pedro, ese sí que nos representa, ¿no es cierto? También tenía una espada y él decía: ahora con esto sí que le gano. Y para peor, le corta la oreja a ningún soldado, a ningún alguacil, a un siervo que estaba ahí. O sea, claro, probablemente Malco, el pobre, no andaba ni con palo ni con nada, probablemente. Así que lo ataca a él. A veces nosotros en nuestra autosuficiencia miramos nuestra espada y decimos: nosotros vamos a ganar. No cometamos el mismo error de Pedro. No cometamos el mismo error de decir: sí, Cristo, pero al final todo se torna en mí, en mis fuerzas, en que yo voy a ganar, en que yo voy a vencer. Nuestra labor, mis queridos, es pararnos detrás de Cristo, es buscarlo a Él, mirarlo a Él, deleitarnos en Él, y Él gana la batalla. En eso consiste nuestra vida. ¿Estás con problemas matrimoniales? En vez de tú buscar todas las técnicas, tú busca a Cristo y Cristo te solucionará el tema. ¿Estás con problemas en el trabajo? Tú busca a Cristo y Él lo va a hacer. Tú deleítate en el Señor
¿Se acuerdan? Deleítate en el Señor y Él concederá después las peticiones. Nuestra pega es deleitarnos en Él. No es ser como Pedro, sino que ser como los demás discípulos que no sacaron la espada. Dice acá, versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Mete tu espada en la vaina. Tal vez en nuestra autosuficiencia hemos estado continuamente intentando hacer esto, lo otro. Tal vez tenemos que meter simplemente la espada en la vaina, ir a Cristo. Y el Señor le explica por qué está haciendo esto. Y así volvemos al inicio del tema. Él dice, ¿saben por qué yo estoy haciendo esto? El Padre me ha dado esta copa. ¿No la voy a tomar? El Padre me la ha dado. Y el Padre, en la oración anterior, de acuerdo a Cristo, ¿cómo es el Padre? El Padre es justo. ¿Y qué más? El Padre es amoroso. El Padre me ama. El Padre me ama y me dio esta copa. ¿No la voy a tomar? ¿Voy a desconfiar de Él? ¿Voy a desconfiar de su amor y de su justicia? Y tú y yo, cuando el Padre nos da una copa, copitas bien chiquititas así, comparadas con la copa de Cristo, que es la copa de ira completa. Pero ¿cuántas veces el Señor nos hace atravesar por pruebas y lo primero que hacemos es dudar de que Él me ame? Si el Señor permite esto en mi familia, no puede estar amándome. Si el Señor permite esta crisis económica, no puede estar amándome. ¿Y qué tal si aprendemos de Cristo y aprendemos que realmente el Padre es justo y amoroso y podemos confiar en el camino que Él diseñó? ¿Qué tal si simplemente esperamos en Cristo y descansamos en Él? ¿Por qué se adelanta Jesús y se entrega y no peleó porque era cobarde y temeroso? No, es porque Él es manso y conoce al Padre y sabe que el Padre es justo y amoroso, así que Él se adelanta. Él se adelanta al sufrimiento para tomar la copa de la ira. Esa ira que en realidad debía caer sobre nosotros, pero Él la tomó. Al seco, hasta el fondo. Y así volvemos al tema del Padre. ¿Por qué Jesús es digno y merecedor de todo? Uno, porque Él demostró públicamente absoluto amor y cuidado por sus ovejas. Él es digno de gobernar. Pero dos, vemos también en todos estos textos, Él es digno y merecedor porque Él demostró públicamente absoluta y perfecta mansedumbre y humildad al Padre. Y por tanto Él es digno de sostener todo el poder. Él confía 100% en su Padre. Aun cuando está a punto de atravesar lo peor. Confía en el Padre. Tal vez te diagnosticaron cáncer. Tal vez te diagnosticaron una enfermedad muy difícil. Tal vez te echaron del trabajo. Confía en el Padre. Por algo Él está permitiéndolo. ¿Hasta cuándo vamos a dudar? ¿Y hasta cuándo vamos a sacar nuestra propia espada para matar a Malco? ¿De qué te sirve cortarle la oreja a Malco? No te va a salvar en nada. El único que te puede salvar es Cristo. Mejor guarda la espada y deleítate en el Señor. En sea lo que sea que estés viviendo, deleítate en el Señor. Mis queridos, conclusiones al tema de hoy y a toda la serie de Juan. Porque estamos concluyendo la serie de Juan. Tenemos varias conclusiones, varias cosas que hemos podido masticar semana a semana. Uno, Jesús es Dios y hombre perfecto y Él debe ser el centro de nuestra adoración. Nos hemos dado cuenta, pasaje tras pasaje, que el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el centro, debe ser el centro de nuestra vida. El centro en todo lo que nosotros hacemos. Él debe ser el foco. No es que yo lo busco para tener otra cosa, es que lo busco porque Él es simplemente, Él es digno de adoración. Él se merece toda gloria. Entonces, ¿en qué estamos gastando nuestra energía? A veces buscamos a Cristo, pero para obtener otra cosa. Y el Señor dice, no necesitas nada más si me buscas a mí. Hemos aprendido semana a semana que nuestro foco, nuestra energía, nuestro centro de adoración tiene que ser Él por Él. Y porque Él se lo merece. Y porque Él es el Rey de Reyes, digno de adoración. Segundo, ¿crees que necesitas algo? ¿Tienes tu esperanza puesta en cosas terrenales, en que cuando tenga la pareja, en que cuando tenga el trabajo, si yo tuviese esto, si tuviese familia, si tuviese esta casa, y tienes puesta la esperanza en cosas terrenales? Cuando sane de esta enfermedad, cuando salga de este hoyo, ahí sí que sí, y hemos aprendido semana tras semana, incluso hoy día, de que el único agua que necesitamos es el que dijo yo soy el agua.
Y el único pan que necesitamos para tener vitalidad y energía es el que dijo: yo soy el pan. Y el único que tiene el poder para salvarnos es el que dijo: yo soy el Todopoderoso que camina sobre el agua. Y la única guía que necesitamos es el que dijo: yo soy la luz del mundo y te puedo guiar. Yo soy de arriba y te hago verdaderamente libre. Para todo aquel que está buscando la libertad. Y para todo aquel que está buscando refugio, Él dice: yo soy el buen pastor. Y para todo aquel que está buscando su camino, Él dice: yo soy el camino. Y para todo aquel que está buscando una puerta de salida, dice: yo soy tu puerta de salida y tu puerta de entrada. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el omnisciente que sirve. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid. Yo soy ante el cual toda rodilla se doblará, dice Cristo. Y eso es lo que vemos en el yo soy de hoy. Que algún día todos nos vamos a presentar ante Cristo. Y va a haber dos tipos de personas. Personas que ya durante su vida terrenal se arrodillaron ante Él voluntariamente y por amor. Personas como María, la hermana de Marta. Marta, mientras trabajaba, María estaba arrodillada a los pies de Cristo y escuchaba sus palabras. Y Jesús dijo: una sola cosa es necesaria. Y María la está haciendo. Que nosotros seamos de esas personas. Que nos arrodillamos ante Él porque sabemos que una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. No dos, no tres, una sola cosa. Y después va a haber otro grupo de personas que no encontraron esa una sola cosa, que no buscaron, que no quisieron, que fueron rebeldes. Igual van a tener que arrodillarse algún día ante Él, pero ante su trono. Gente como estos 100 soldados que fueron derribados por el poder de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Eres de los soldados? ¿O eres María, la hermana de Lázaro y de Marta? Una sola cosa es necesaria en tu vida hoy día. Una sola cosa. Y es arrodillarte a los pies de Cristo. Y deleitarte en Él. Y aprender de su palabra. Orar todos los días. Leer la Biblia. Congregarse. Buscar de Él. Tener intimidad con Él. Conocerlo cada día más. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Injusticia, opresión? Bueno, vive una vida digna del Rey, estando arrodillado ante Él, y que Él enfrente tus problemas. Que Él se haga cargo. Tú haz lo primero que Él te pide, que es deleitarte en Él, que es buscar de Él. Y Él hará. No andes luchando con tu propia espada en contra de la injusticia, en contra de todas las cosas, porque no es nuestra espada la que va a vencer. No es nuestra espada. Es la espada que sale de la boca del Verbo. Esa es la espada victoriosa. Esa es la espada que vence. Por último, mis queridos, siempre recordemos que tú y yo, nosotros éramos Saúl. Nosotros éramos Saulo. Nosotros éramos los perseguidores. Hasta que el Señor nos transformó. Y a la luz de esa verdad, de que siendo enemigos Él se paró para salvarnos, es que nos llenamos de gozo. De que en realidad tenemos una victoria que no merecemos. Porque ni siquiera éramos israelitas, éramos filisteos. Y el Señor nos da victoria en Él. Queridos, después de toda esta serie de Juan, nos damos cuenta que Cristo debe ser el centro. Y el Señor nos dice lo siguiente, y con esto termino: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Así que, ¿para qué iban a sacar la espada? ¿Para qué iban a hacer? No, ustedes esperen en la justicia del Señor, confíen en el amor de Él. Su Padre les ha concedido dar el reino por medio de Cristo. Simplemente gócense en Él. No estén afligidos, no estemos amargados. Tenemos victoria en Él. Padre Santo, te damos gracias por haber enviado al Verbo. Jesucristo, gracias porque tú eres la solución. Tú eres el agua, tú eres el pan, tú eres el camino, tú eres el buen pastor. Tú eres Dios. Tú nos concediste vista y vida. Que tu nombre sea exaltado. Señor, no queremos ser los que se arrodillen ante ti aplastados por tu poder. Queremos ser los que nos arrodillamos ante ti por deleite y por gozo y entendiendo que tú eres el centro. Entendiendo, Señor, que tú eres la solución. Señor, perdónanos por sacar la espada a nosotros, cuando en realidad lo que nos corresponde es pararnos detrás tuyo, Señor. Tú estás dispuesto a liderarnos, a pelear la batalla, Señor. Tú estuviste dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias por eso. En este día, Señor, te agradecemos, te alabamos, te honramos y nos unimos al coro de ángeles diciendo: tú eres digno, tú eres merecedor de tener todo el poder y todas las riquezas y toda la honra y toda la gloria.
porque tú te sacrificaste, Señor, por nosotros y mostraste perfecta mansedumbre al Padre. En el nombre de Jesús. Amén.